Mi madre me echó de casa porque no quería tener hijos. Gracias a esto, ella se quedó sola. Y yo comencé una nueva vida, dándome cuenta de la importancia de la elección y del valor. De la verdadera libertad. Tenía 26 años cuando mi padre, pasando por mi habitación con un periódico en las manos, se detuvo y me dijo que mi hermano acababa de comprar una casa maravillosa. Escuché su voz e inmediatamente sentí que mi pecho se apretaba. Lo dijo como si hubiera algo más entre líneas que solo información. Luego me preguntó por qué seguía viviendo con ellos. No sonó como una pregunta, sino como un reproche, como si hubiera hecho algo malo o no hubiera cumplido con algún deber. Después de eso, él siguió adelante y yo permanecí sentada en la misma posición, mirando el monitor, sin ver nada en la pantalla a mí. Hermano era 3 años mayor. Siempre fue más rápido en todo, se graduó temprano. Encontró un trabajo, se mudó, se casó y ahora compró una casa. Sus éxitos nunca fueron discutidos sin compararlos con mi situación. Aunque siempre mantuvo la neutralidad en la relación entre mis padres y yo, no tuvo que decir nada. Sus acciones, compras, fotos en las redes sociales y comentarios de otros familiares hablaban por él. Mi estatus en la familia se fue haciendo cada vez menos importante con el paso de los años. Mi padre rara vez me preguntaba cómo estaba y mi madre evitaba los temas de conversación que concernían mi futuro. No podía decir que no tenía planes. Trabajé, no gané mucho, pero lo gané constantemente. Ahorré, pero lentamente. No tenía coche porque no veía la necesidad de tenerlo. No comencé una relación porque no quería tener hijos. Decidí esta pregunta hace mucho tiempo. Los niños eran una carga para mí que no iba a soportar. Estaba convencido de ello. Mis padres vieron en mí el reflejo de una especie de rechazo a la vida. Les molestó que yo no quisiera lo que la mayoría quería. Pero no lo dijeron en voz alta. Sus miradas silenciosas, sus respiraciones entrecortadas cuando alguno de mis familiares me preguntaba por mi vida personal, hablaban por sí solas. Después de esa mañana, comencé a notar cambios en la atmósfera de la casa. El padre se volvió aún más silencioso y la madre pasaba más tiempo en el jardín que en la cocina. Las conversaciones conmigo se limitaban a asuntos cotidianos. Me sentí empujada gradualmente hacia afuera, pero sin presión. Suavemente, casi imperceptiblemente. Llegaba a casa del trabajo, encontraba la cena en la estufa, comía en silencio y luego iba a mi habitación. Cuanto más duraba ese periodo, más distante me volvía. Esperaban que yo resolviera todo por mí mismo. Y lo entendí. Una noche mi padre entró en mi habitación. Estaba de pie en la puerta, sosteniendo una especie de paquete postal. Este fue un paquete para mí. Lo tomé y le di las gracias. Permaneció de pie. Luego dijo que tal vez era momento de pensar en viviendas separadas. Su voz era tranquila, casi neutral, pero sus ojos me miraban fijamente. No respondí. Él salió. Y yo desempaqué la caja. Dentro estaba el teclado que había pedido hacía una semana. La miré y no sentí nada más que vacío. Unos días después, mi madre dejó una hoja de papel en la mesa de la cocina con una lista de apartamentos en alquiler en nuestro barrio. Ella no dijo una palabra. Me di cuenta de que mi tiempo en esta casa estaba llegando a su fin. Empacó sus cosas, no discutió, no hizo una escena. Acabo de empezar a buscar un lugar donde quedarme. Una semana después encontré un pequeño apartamento en las afueras. Apartamento de una habitación, con reforma sencilla, pero a precio asequible. Llamé al propietario y arreglé la mudanza. Al día siguiente les dije a mis padres que me iba el sábado. Ellos asintieron. Mamá fue a lavar los platos, papá leyó el periódico. Nadie me preguntó exactamente a dónde iba. Nadie se ofreció a ayudar.
Lo empaqué todo en una noche. Cuando llegó el día de la mudanza, me desperté temprano. Mi madre me dejó el desayuno en la estufa. Comí, llevé las cajas al taxi, que había llamado con antelación. Cuando salí de casa con la última maleta, mi madre estaba regando las flores del jardín. Ella ni siquiera miró hacia atrás. El padre no estaba a la vista. No cerré la puerta detrás de mí, la dejé entreabierta. Me subí al coche y me fui. Una nueva vida comenzó sin patetismo. Sin lágrimas, sin abrazos. Solo una dirección diferente, una forma de vida diferente. Pero la sensación de vacío no desapareció. Me perseguía todos los días, me fui acomodando poco a poco. Compré las cosas necesarias poco a poco, por partes. El apartamento estaba tranquilo. Trabajé, volví, comí, dormí. A veces veía películas y escuchaba música. No me comuniqué con la familia. No llamaron ni escribieron. Yo también. Todos estaban esperando a ver quién se rompería primero. Pero nadie se derrumbó. Pasaron los días, las semanas. Luego los meses. Un día me encontré con mi hermano en la calle. Estaba caminando con su esposa, tomados de la mano. Nos saludamos e intercambiamos algunas palabras. Él me preguntó cómo estaba y yo le respondí, estoy bien. Y eso fue todo lo que terminó. Nos separamos y cuanto más tiempo pasaba, más me daba cuenta de que la soledad no es algo temporal. Este se ha convertido en mi estado habitual. Aprendí a vivir en ella sin quejarme. El silencio no me molestaba, no buscaba compañía. El trabajo se convirtió en mi única fuente de contacto con la gente. A veces mis colegas me invitaban a almorzar, aceptaba. Pero me mantenía alejado. Sentí que me había vuelto diferente. Remoto, cerrado, pero a la vez estable. Todo lo que tuve lo creé yo mismo. Y me dio una extraña sensación de control. Ya no me sometí a la presión familiar, ya no comparé mis acciones con las expectativas de otras personas. Pero aún quedan muchas sorpresas por delante. Papá estaba sentado a la mesa, tomando café lentamente y hojeando las noticias en su tableta. Acababa de salir de la ducha, todavía secándome el pelo con una toalla, cuando escuché su voz. No levantó la voz, pero lo dijo con una especie de tensa suavidad que picó más que un grito. Dijo que mi hermano acababa de comprar una hermosa casa y me preguntó por qué todavía vivía con ellos. Al principio guardé silencio, fingiendo no oír. Pero eso no ayudó. Lo repitió una vez más. Y no había nada en esa frase excepto interés indiferente. Ni una pizca de simpatía. Solo un hecho. Solo una declaración. Solo una pregunta. Y es como si me hubieran cortado las alas. Me encerré en mi habitación otra vez. Se acostó en la cama y miró el techo. Mi hermano realmente se fue de casa hace mucho tiempo. Él siempre fue diferente. Decisivo. Persistente. Cuando éramos niños él ya sabía lo que quería. Hizo planes, estableció metas. Y nunca dudó. Estaba constantemente buscándome a mí mismo. Cambió 3 instituciones educativas, pero no se graduó de ninguna. Trabajé en varios empleos, pero ninguno me permitió continuar por mucho tiempo. Tenía miedo de las responsabilidades y siempre encontraba una excusa para no tomar decisiones. Y ahora, tengo 32 años, todavía. Vivo con mis padres, duermo en mi antigua habitación con carteles en las paredes, y creo que no es demasiado tarde para cambiar algo. Ese mismo día, mi hermano vino a visitarme. Aparcó su coche nuevo, salió con un abrigo caro puesto y sonrió. Él parecía feliz. En la cena mostró una foto de la casa. Una gran mansión de 2 pisos, un hermoso patio, una cocina espaciosa y una oficina con ventanas panorámicas.
Mamá estaba encantada. Ella le preguntó cómo había lograr esto. Habló de su trabajo, inversiones, riesgos y victorias. Lo logró. Y me quedé en silencio. Comió patatas y guardó silencio. Papá me dirigió otra vez la misma mirada, como si recordara la conversación de la mañana. Y algo dentro de mí se quebró. Al día siguiente salí de casa antes de lo habitual. Caminé al trabajo. Aunque normalmente tomaba el autobús. Trabajé en una pequeña tienda vendiendo accesorios para teléfonos. No me gustaba este trabajo, pero era estable. Y me aferré a ella. Porque tenía miedo de perder lo último que me quedaba. Ese día entró a la tienda un cliente que había visto varias veces. Compró un estuche, luego un cable y ahora un banco de energía. Ella me miró y dijo que siempre parecía cansado. Sonreí. Dijo que era justo de mañana. Pero por dentro yo estaba hirviendo. ¿Cansado? Me destruyeron. Pero nadie lo vio y comencé a evitar las opiniones de mis padres. Regresó tarde a casa. Se encerró en la habitación. Mamá preguntó si todo estaba bien. Ella dijo que estaba exhausta. Dije que simplemente estaba cansado. Realmente no sabía qué hacer. No tenía ningún objetivo, no había ningún deseo. Lo único que quedó fue la decepción y la comparación constante con su hermano. Papá ya no lo decía en voz alta, pero ahora cada mirada que me daba estaba llena de esa pregunta. Y lo oía cada vez que pasaba por allí. Una semana después, decidí hablar con mi hermano. Nos conocimos en un café. Estaba ocupado, pero encontró tiempo. Dije que quería cambiar algo. Que necesito ayuda. No se sorprendió. Dijo que estaba esperando esto. Me sugirió varias opciones, incluso se ofreció a ayudarme económicamente. Si hablaba en serio. Pero había una condición: tenía que tomar una decisión y no mirar atrás. Estuve de acuerdo. Soy libre. Fue difícil. El jefe no quería dejarme ir, pero insistí. Luego comencé a buscar cursos. Programación, diseño, logística. No sabía qué elegir. Probé algunos cursos gratuitos en línea, pero nada funcionó. Todo parecía aburrido o complicado. Pero no me detuve. Fui a entrevistas, busqué trabajo incluso fuera de mi especialidad. Solo para cambiar la atmósfera. Todo ha cambiado en casa. Los padres no hicieron más preguntas. Parecían sorprendidos por mi determinación. Un día mi madre me trajo la cena a la habitación y me dijo que me encontraba bien. Le di las gracias. Pero eso no ayudó. No pude quitarme la sensación de que llegaba tarde. Que todo está ya muy adelante. Y me estoy poniendo al día con algo que se me escapó para siempre. Una tarde. Estaba sentado en el parque. Estaba fresco, pero tranquilo. Vi a niños haciendo patineta y a parejas jóvenes paseando con café. Me sentí vacío. Pero había algo nuevo en ese vacío. Es como si me hubiera quitado un peso de encima. Ya no era una niña fugitiva. Yo era un adulto que quería vivir. Y fue una sensación nueva. A la mañana siguiente decidí alquilar un apartamento. Encontré un pequeño estudio. Casa antigua, muebles baratos, pero acogedora. No se lo dije a mis padres inmediatamente. Simplemente empaqué mis cosas y me fui. Cuando regresé por la noche, mi padre estaba sentado en el sofá. Él me miró. Dije que encontré un apartamento. Él asintió. No dijo nada más. No tenía una respuesta que lo satisficiera. Mi hermana se mudó con su marido hace mucho tiempo. Mi hermano compró una casa y yo me quedé sola en esa casa grande, donde solía haber mucho ruido y risas. Ahora todo está tranquilo.
Mamá me miró con lástima y decepción al mismo tiempo. Ella no entendía por qué yo seguía viviendo con ellos, aunque ya tenía casi 30 años, mis amigos. Hace tiempo que formaron sus propias familias, algunos han hecho carrera, otros han viajado por el mundo. Y yo no quería tener hijos. Para mí, esta decisión fue consciente e inquebrantable. Nunca imaginé que tendría hijos, que sería responsable de la vida de alguien. No era miedo, era mi posición, mi comprensión de mí mismo, mamá nunca dijo directamente que era su problema, pero su comportamiento hablaba por sí solo. A menudo me preguntaba cuándo cambiaría de opinión. Cogió libros sobre la maternidad y dejó sobre la mesa artículos de revistas sobre padres y niños felices. Ella dijo que la familia es lo más importante, que los niños necesitan el apoyo de sus familias, que cometería un error si no daba a luz, me molestó. Comencé a distanciarme, a encerrarme en mí mismo. Mamá se volvió cada día más intrusiva. Sus exigencias y comentarios se convirtieron en una presión que no podía soportar. Una noche, después de una discusión, dijo que ya no quería vivir con un hombre, que no quería continuar con la familia. Ella exigió que saliera de la casa, fue inesperado y doloroso. No tenía planes de dónde vivir, no tenía dinero para el alquiler y mi trabajo era inestable. Pero al mismo tiempo, me di cuenta de que no podía quedarme donde no me aceptaban por quién era. Empaqué mis cosas y me fui. Mamá me miró con una indiferencia que antes estaba oculta tras la preocupación. Me di cuenta de que este era el principio del fin de nuestra relación. Los primeros días solos fueron difíciles. No sabía a dónde ir ni cómo empezar de nuevo. Los recuerdos de la infancia, los momentos con mis padres y mi hermano me perseguían. Había una sensación de pérdida y traición, pero perseveré. Con el tiempo encontré un trabajo y una pequeña habitación para alquilar. La vida empezó a mejorar, pero el dolor de la separación de su familia no disminuyó. Mamá se quedó sola. Ella no solo me perdió a mí, sino también mi apoyo. Ella nunca admitió que sus decisiones la llevaron a la soledad. Ella me acusó de ser egoísta y fría, y viví, trabajé y construí mi vida sin presiones ni coacciones. Pero por dentro siempre permanecía vacío. Después de mudarme de casa, la vida cambió drásticamente. Al principio fue difícil, pero al mismo tiempo sentí una libertad que antes no había tenido. Tuve que aprender a vivir de forma independiente, a tomar decisiones sin la presión de mi madre ni de mi hermano. El trabajo estaba lejos de ser ideal, pero proporcionaba un mínimo para sobrevivir. La falta de presencia constante de mi familia me hizo sentir solo, pero no me arrepentí. La soledad me dio la oportunidad de pensar y comprenderme. Mamá se quedó sola en la casa grande. No mantuvo contacto con su hermano, que también estaba ocupado con su propia familia, ni con su padre, que rara vez la visitaba. Mi ausencia fue la mayor pérdida. Poco a poco, sus días se fueron convirtiendo en aburrimiento y soledad, que poco a poco se fueron intensificando. Ella estaba enferma del corazón, aunque trataba de no demostrarlo. La vida sin hijos parecía vacía y sin sentido. Cada vez que ella veía mi partida como una traición, su desesperación aumentaba. Recibí sus mensajes, cortos y fríos, pidiéndome que volviera. Pero no pude. Me mantuve fiel a mí mismo. Mi viejo amigo vino a verme varias veces. Ella habló sobre la condición de su madre, como a menudo llora y me extraña. Sus historias eran conmovedoras y comencé a comprender que sin comprensión mutua, nuestra familia estaba condenada. Entonces surgió la idea, no regresar, sino intentar establecer al menos un poco de contacto. Fue difícil, pero necesario. Mientras tanto, apareció en mi vida una persona que no me juzgó, que me aceptó como soy. Juntos construimos una nueva vida en la que me sentí valiosa y necesaria.
Pasamos mucho tiempo juntos, hablando de planes y sueños, del pasado y del futuro. Esto me dio fuerza. Un día recibí un mensaje de mi mamá, pidiéndome que nos viéramos. Dudé durante mucho tiempo, pero acepté. La reunión tuvo lugar en un lugar neutral. Mamá parecía cansada, pero trató de ocultar su dolor. Hablamos. Sin reproches ni insultos. Este fue el primer paso hacia la comprensión. Después de esa reunión, lentamente comenzamos a reconstruir nuestra relación. Sin prisas y sin exigencias. Solo dos personas que alguna vez fueron cercanas y que ahora intentan encontrar un punto en común. La vida me ha enseñado que incluso en las circunstancias más difíciles, se puede encontrar la paz si hay voluntad de escuchar y oír a los demás. Me di cuenta de que no puedes cambiar el pasado, pero puedes crear el futuro. Mamá se quedó sola, pero ahora tenía esperanza. La esperanza de que el tiempo cure las heridas y podamos volver a ser una familia, aunque de forma diferente a antes. Y finalmente sentí que mi elección fue la correcta. No me traicioné a mí mismo. No he traicionado mis creencias. Y eso me dio la fuerza para seguir adelante, aunque el camino fuera difícil y espinoso. En ese momento, conseguí un nuevo trabajo en el que puse toda mi energía. Poco a poco comencé a construir mi propia vida, sin depender de mi familia que me rechazó. Mi pasado se convirtió en parte de la historia y dejó de ser el factor determinante. Y aunque a veces la tristeza y el dolor se abrían paso en mi corazón, sabía que solo nuevas oportunidades nos esperaban por delante. Ahora entiendo que ser libre no es solo una cuestión de espacio, sino de ser honesto contigo mismo. Solo entonces podrás encontrar la verdadera paz y aceptación. Incluso si eso significa ir en contra de las expectativas de quienes están más cerca de ti. Aunque mi madre se quedó sola y yo estaba solo, ambas pasamos por el dolor y cambiamos. Dejando atrás el pasado, intentamos empezar de nuevo, cada uno a su manera. Esta historia trata sobre la pérdida, sobre la elección y sobre el poder de ser uno mismo, incluso si tiene un coste muy alto. La vida después del exilio fue una prueba que lo cambió todo. Al principio había un sentimiento de confusión e impotencia. Después de mudarme a un pequeño apartamento alquilado, me di cuenta de que había perdido todo lo que me era familiar, mi hogar, el apoyo de mi madre, incluso una parte de mí mismo. Ahora era solo yo y la decisión que tomé, no tener hijos. Al principio, esta decisión parecía inquebrantable y no me arrepentía, pero la soledad se hacía sentir cada día. La madre se quedó sola en una gran casa vacía, sin hijos, sin nietos, sin cercanía. Ella no solo me perdió a mí, sino también la oportunidad de compartir un futuro con su familia. Los vecinos notaron su tristeza y cambio de comportamiento, pero nadie pudo interferir en su elección. Intenté mantenerme en contacto, pero cada conversación me recordaba la intransigencia de su posición. Pasó el tiempo y mi vida se componía de trabajo, superación personal y pequeñas alegrías que me salvaban de la desesperación. Hice nuevos amigos, practiqué deportes y viajé. La libertad me dio fuerza, pero nada podía reemplazar el calor del hogar familiar que había perdido. Los recuerdos de la infancia y la juventud duelen cada vez más intensamente. Vi a mi madre llorando en una habitación vacía en mis sueños y me invadió la tristeza. A pesar de todo no pude regresar. La elección ya está hecha y no se puede cambiar. Al mismo tiempo, comencé a comprender que su decisión estaba motivada no solo por el deseo de tener nietos, sino también por el miedo a la soledad y a la pérdida de control. Ambos estábamos atrapados en nuestras propias creencias. Más tarde, recibí una carta de mi madre. Se disculpó por el dolor causado y pidió reunirse. Hablamos durante largo rato, hasta que finalmente nos dimos cuenta de que lo más importante es el respeto.
mutuo y el amor que no pone condiciones. Su casa permaneció vacía, pero su corazón estaba lleno de esperanza. Creé mi vida sin hijos, pero con amigos y valores verdaderos. Mamá se quedó sola, pero ya no estaba sola porque sabía que nos entendíamos. Esta historia me enseñó que la felicidad no siempre viene en formas tradicionales. Es importante valorar la libertad de elección y respetar a cada persona, incluso si su camino difiere de nuestras expectativas.